Askurkipan Takenitaki, Istaprestati, muy buenos días a todos, ¿me escuchan? Buenos días, Yatichiri. ¿Sí? Quizá, Buen día, Muy profe. bien, buenos días a todos. Damos inicio a esta sexta versión del curso de Aymara básico. Como ustedes sabrán, estamos desarrollando desde el 2019 cursos virtuales del idioma Aymara de forma masiva, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad estamos dando, después de un tiempo de espera, hemos estado como medio año o más de medio año sin poder desarrollar cursos de Aymara, ¿ya? Entonces esperamos dar continuidad a estos cursos para que podamos llegar a más personas, para que podamos de esta forma fortalecer lo que es el idioma Aymara, ¿ya? Entonces, al final voy a explicar sobre el uso de la plataforma, sobre las tareas y todo lo demás, ¿ya? Recordarles que las clases son los días lunes, miércoles y viernes de 6 de la mañana a 6:45, hora de Bolivia. ¿Listo? Tenemos en plataforma, en una página que utilizamos como plataforma, bibliografía recomendada, ¿no? Entonces, tenemos el diccionario, este es el diccionario, y lo tienen para descarga gratuita, ¿ya? Entonces tienen que descargarse, ¿no? Ahí está en la plataforma, descárguense. Eso les va a servir, vamos a hacer tareas, entonces las escrituras o las tareas tienen que estar escritas correctamente, ¿ya? Entonces se van a apoyar en el diccionario, ¿ya? Entonces exactamente este mismo diccionario está en plataforma en PDF para que se puedan descargar, ¿ya? También tenemos el libro del cual vamos a avanzar, ¿no? Aymara para todos, nivel básico, ¿no? También tenemos el intermedio, pero esto todavía no, ¿ya? Este es el intermedio. Entonces, este libro es, en base a este libro vamos a desarrollar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, muchos de ustedes se han inscrito en la primera fase, ¿no? Creo que son 37 los que se han inscrito y han pagado 20 bolivianos para el tema del curso, ¿ya? Entonces, yo les había prometido de que los voy a entregar un libro por haber aportado esos 20 bolivianos, ¿ya? Entonces, vamos a programar a través del grupo de WhatsApp y en la plataforma voy a colocar el comunicado, cuándo y dónde los voy a hacer la entrega de los libros, ¿ya? Entonces, recuerden, esto es nuestro libro base de avance. En base a esta estructura, vamos a avanzar este curso. ¿Listo? Entonces, estén atentos, tal vez al final les diga también, ¿ya? Entonces, eso como indicaciones generales. Recuerden, el curso dura 4 meses, ¿ya? Entonces, durante 4 meses vamos a pasar los lunes, los miércoles y los viernes, ¿ya? Y tiene una certificación internacional. Los certificados son emitidos por la Universidad Pontifical Catholic University, ¿no? Entonces, también en el grupo de Facebook, por ejemplo, he compartido, ¿no? Estos son algunos certificados, por ejemplo, de los que no han recogido las versiones anteriores, ¿no? Tiene 450 horas académicas. Entonces, este certificado se entrega una vez que se haya terminado, pero solamente a aquellos que han terminado satisfactoriamente el curso. Recordan, el curso es totalmente gratuito, ¿no? La idea es fortalecer el idioma aymara. Este curso está dirigido para los que realmente quieren aprender el idioma aymara. Entonces, para poder cumplir, para poder acceder al certificado, tienen que hacer todas las tareas, tienen que asistir a las clases, ¿no? Y hacer la evaluación final. La evaluación final consiste en un video, ¿no? Hablar o hacer una presentación que también les he compartido en grupo de Facebook, ¿no? En idioma aymara. Entonces, realmente certificamos a los que han demostrado, han perseverado y han aprendido el idioma aymara. Ya, entonces, muchos me han escrito, ¿no? He pagado 20 bolivianos, entonces tengo seguro el certificado, así de esa forma, ¿no? Entonces ya les estoy diciendo a los que han pagado 20 bolivianos, les voy a entregar un libro, y entonces llega a ser igual el curso totalmente gratuito. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar con la clase. Estoy seguro que están ansiosos para ya iniciar con la clase. ¿Alguna pregunta, duda? Yatichiri, buenos días. Sí, buen día. ¿El libro usted recomienda adquirirlo para el curso o podemos continuar el curso sin el libro? Pueden hacerlo sin el libro, no hay problema.
pero algunas actividades van a ser de aquí básicamente, ¿no? Les puede ayudar, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, buenos días. Una consulta. ¿Dónde Sí. podríamos adquirir el libro en físico, por favor? Ya, está en la página. ¿Ha entrado a la página? Ahí está la dirección, en la ciudad de La Paz. Está a ver, ahorita les voy a compartir mejor la imagen. Tenemos, Pasaje Trigo, es cerca a la UMSA. Pasaje Trigo, cerca a la UMSA, está justo al lado de las casetas donde venden libros, ¿ya? Casetitas. Ahí está. Avenida Villaso, Pasaje Trigo, Plaza del Estudiante. Está justo al frente del edificio del Big Sur, ¿no? Es un callejón que entra a las fotocopias, todo eso, ¿no ven? Entonces, Big Sur, ahí al frente, hay tres casetitas creo que venden libros. Entonces, en los dos, ¿no? Venden este libro de Aymara. Ya pregunten y todos conocen, ¿ya? Este es el libro de Aymara, ¿listo? Ahora, los que están fuera de Bolivia tienen acceso por Amazon, ¿ya? Y los que están en Perú, en Puno, voy a estar de aquí a 2 o 3 semanas en Puno también, ¿ya? Entregando, tengo que recoger todavía los certificados del Aymara Intermedio, ¿no? De la gestión pasada, hemos terminado en diciembre, entonces, por conflictos sociales, no he podido ir, ¿no? Entonces, voy a ir a recoger, los voy a avisar también, generalmente publico en las redes sociales, porque también llevo libros, entonces los que están en Puno, ¿ya? Pero ahora los que están en otras partes del mundo, ya es un poco complicado hacer el envío, ¿ya? Entonces, directamente lo voy a hacer o lo pueden hacer por Amazon, ¿listo? Sí. Bien, no sé si hay alguna pregunta más antes de iniciar con la clase. Chiri, una Buen día, consulta más. Sí, adelante. Cuando venga a Puno, ¿lo podemos cancelar ahí o necesariamente tiene que ser por El curso es por virtual, la plataforma? perdón, el curso es gratuito, ya no tiene que cancelar nada. No, para la adquisición del libro me Ah, refiero. claro, de forma directa, si es físico, ¿no ve? Sí, sí, sí. Ajá. Ya, muchas gracias, ya. Muy bien, entonces, ¿alguien más? Sí, vendría una pregunta. Mire, yo no vi la opción de cancelar los 20 bolivianos en lo que era la plataforma. ¿Será que ahora puedo, digamos, agregarme para que usted pueda entregarme y cancelar también? Más bien podemos programar ese día que estoy entregando para que le pueda entregar el libro directamente, ¿ya? Ya no recibimos pagos, ¿listo? Está bien, gracias. Muy bien, ahora sí, iniciamos. Ustedes sabrán, aprender un idioma no es fácil, pero tampoco es difícil, ¿sí? Entonces, utilizamos ciertos recursos para que ustedes puedan familiarizarse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos algunas canciones que vamos a aprender a cantar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar cantando una canción, ¿ya? Yo voy a cantar y ustedes me siguen, ¿ya? Y esta canción va a estar en plataforma, o está en plataforma, ¿ya? Entonces, ustedes van a practicar, ¿ya? Y así vamos a ir cambiando varias canciones en el idioma aymara. ¿Listo? Entonces dice, ¿no? Wari guauita. Wari guauita. Wari es vicuña. Guagua es bebé. Ahora guauita es diminutivo, ¿no? Entonces como bebecito, más o menos. ¿No? Entonces dice, ¿no? Wari guauita, wikuñ guauita, jiwa guauita aquí. Wari guauita, wikuñ guauita, jiwa guauita aquí. Aukiniris, tataikaniris, ta uiguarapitas pam. Aukiniris, tataikaniris, ta uiguarapitas pam. Aka kolon, sakaya kolon, sahach atamaki. Aka kolon, sakaya kolon, sahach atamaki. Wari wawita, wikun wawita, kutin hakitas mam. Wari wawita, wikuñ wawita, kutin hakitas mam. Imil wawita, hakin wawapa, hachta maki. Imil wawita, hakin wawapa, hachta maki. Qoriniritsa, kolkiniritsa, uywasiskirisma. Qoriniritsa, kolkiniritsa, uywasiskirisma. Ok. Esa es la canción, la primera canción que nos vamos a aprender, ¿ya? Entonces, todas las clases, al iniciar,
Y al terminar la clase, vamos a cantar, ¿ya? Entonces, una vez que ya dominamos, vamos a pasar a otra canción, ¿ya? Entonces, como es nuestra primera clase, tal vez la pronunciación entonces un poquito dificultoso, pero esto es una demostración de que vamos a cantar todos los días al iniciar o todos los días cuando tengamos clases, al iniciar y al terminar la clase, ¿ya? Bien, ahora sí, ahora voy a compartir una pequeña presentación para que podamos aprender o entrar ya en lo que es el idioma aymara, ¿ya? Eh, denme un segundito. Mucho pan, algunos. Ya, ahora sí, los voy a compartir. Algo importante que tienen que considerar es que en el idioma aymara es bien importante el contexto, la cultura como tal, ¿ya? Entonces, en cualquier idioma, no solamente en el aymara también, ¿ya? Entonces, lo que les recomiendo es que ustedes puedan, de alguna forma, también aprender, desarrollar lo que es la cultura aymara como tal, ¿no? Hay que pensar como una aymara para realmente hablar el idioma aymara, ¿ya? Entonces, no solamente es el idioma, porque luego se les hace un poco dificultoso aprender el idioma aymara, ¿ya? Buenas noches, maestro Almonso. Ciertas interferencias. Ya. Bien, ustedes saben que el idioma aymara no solamente se habla en Bolivia, en Perú, en Chile, también se habla en otros países. Y es importante contextualizar un poco lo que es el idioma aymara como tal, ¿ya? Ahora, decía que el idioma aymara no solamente se habla en estos países, sino también en varios otros países, además de estos tres países principalmente. Ahora, muchas veces el aymara se habla en otros países, digamos, porque el aymara como tal tiene un carácter migrante, ¿ya? Por naturaleza, los aymaras siempre han sido migrantes, ¿ya? Por ejemplo, los del altiplano en ciertas épocas iban a los valles, iban a los yungas a poder trabajar o a poder obtener algunos productos principalmente, ¿no? Y eso, ustedes saben, históricamente se ha dado, ¿no? Es así que hoy en día los aymaras siguen migrando, ¿no? A España, Brasil, Argentina, a otras regiones. Por lo tanto, cuando migran, no solamente migran en personas, sino migran la cultura, el idioma, ¿no? Entonces, hoy en día el aymara van a escuchar en diferentes regiones, ¿no? Del mundo como tal, ¿ya? Ahora, muchas veces el aymara también les parece un poco dificultoso poder hablar, ¿no? Ahora, eso se debe principalmente a una característica básica que tiene el idioma aymara. A eso lo vamos a llamar que es un idioma sufijante, ¿ya? Sufijante y aglutinante. Ya, esa es la característica, o esos son los dos características, en este caso, del idioma aymara. ¿Qué es aglutinante? Aglutinar significa agrupar, ¿no? ¿Qué agrupa? ¿Qué junta, digamos, ¿no? Aglutinar lo que son los sufijos. Aquí hay un error. Sufijante, ¿no? Entonces, el aymara, básicamente, en base a una palabra raíz, ¿no? Se conforma de otros sufijos, ¿no? Entonces, se agrupa. El alemán, por ejemplo, es diferente, ¿no? Entonces, digamos, esto es el idioma aymara, la palabra raíz, una palabra cualquiera, ¿no? Esta, digamos, y se va adicionando sufijo, se va adicionando sufijos, se va adicionando sufijo, se va adicionando sufijo. ¿Ya? Entonces, una palabra así cortita se puede volver en una palabra larga. A medida que vamos aumentando sufijos, va cambiando de significado. Eso es tal vez la parte complicada para muchos cuando se aprende un idioma. Por ejemplo, hay una palabra, ¿no? Que se llama aru. ¿Saben qué significa aru? ¿Qué significa aru? ¿Alguien sabe?
¿Perdón? No escuché. Hablar. Ya, puede ser hablar, puede ser palabra, puede ser, sí, una palabra, ¿no? Sí, en todo caso, tal vez podríamos traducir como hablar, ¿ya? Ese es aro. Ahora, a partir de esta palabra van a escuchar, por ejemplo, el famoso Aruskiptasi pañanakasaki puniraquispawa, ¿no ven? Eso simplemente es una palabra, pero la palabra raíz es aru, ¿no ven? Entonces se van agregando, creo que son 15, 16 sufijos, ¿no? En base a esa palabra raíz. Esa es la característica. Entonces, está aglutinando sufijos. Y aquí voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ustedes conocen uta. ¿Qué es uta? No uta, sino uta nomás. Algunos utacheres, ¿no? ¿Qué es esto? Casa. Casa. Muy bien. Casa. Casa. Ahí está, ¿no? Ahora, por ejemplo, a esto lo voy a agregar. Voy a poner más oscuro para que se vea bien. Uta sigue siendo uta. Ahora aquí lo voy a agregar un sufijo ja. Este es un sufijo posesivo. Mi significa. ¿Qué significa utaja? Mi casa. Mi casa. Eso, ¿no? Esto ya casa. significa mi casa. ¿Ya? Hay 4 sufijos posesivos. Por ejemplo, si yo digo utama, ¿qué estoy diciendo? Tu casa. Tu casa. casa. ¿Ve? Tu casa. Pues simplemente estoy cambiando sufijo. A ver, utama, pa, utama, puni, wa. 3 sufijos. Ma, a ver, voy a subrayar. Ma es un sufijo, puni es un sufijo, y wa es un sufijo. Utama puniwa. ¿Qué estoy diciendo? Tu casa siempre es. Eso, ¿no? Siempre es. ¿Ves? Cada vez que aumentamos más sufijos, va cambiando no de significado como tal, sino va a ir cambiando lo que se quiere expresar a partir de esta palabra como tal, ¿ya? Entonces, eso ya vamos a ir aprendiendo más adelante, solamente ahora estoy demostrando. Para los que están aprendiendo por primera vez, tal vez, ¿de qué está hablando, no? Entonces, medio complicado, ¿no ve? Entonces, simplemente estoy demostrando ahora la característica de lo que es el idioma aymara. Entonces, de eso se caracteriza el idioma aymara, ¿ya? Entonces, importante, ¿no? Tener bien claro cuál es la palabra raíz, qué sufijo se está utilizando, ¿ya? Para poder entender mejor, ¿ya? Y eso solamente se logra con la práctica, ¿ya? En las anteriores versiones había participantes de Brasil, de Argentina, de Alemania, de diferentes partes del mundo, ¿no ve? Entonces, ellos manejan mucho más la parte gramatical, ¿no? Para aprender un idioma. Y eso es importante, pero en la práctica es medio complicado, ¿no ve? Entonces, no va a estar pensando, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, cuando hablas, tiene que ser de forma inmediata. Entonces, ¿qué mejor? Practicar, ¿no? Practicar, y esa es la forma de aprender el idioma aymara, ¿ya? Bien, estoy un poco ronco, van a disculpar. Creo que me he resfriado, ¿ya? Ahora, otra característica del aymara es que hay ciertas modulaciones, digamos, de algunas letras que no existen en el castellano, ¿no? Entonces, tienen sonidos propios algunas palabras. Principalmente, estoy hablando de la letra Q y de la letra X, ¿ya? Entonces, estos dos tienen sonidos propios en el idioma aymara. En un momento vamos a aprender, ¿ya? Entonces, al momento de pronunciación también es importante recalcar esto, ¿ya? Entonces, otra característica importante. Otro tiene que ver con el uso de lo que son las vocales. En el idioma aymara no existe la vocal E ni la vocal O, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a muchos hermanos, hermanas que hablan muy bien el aymara, les veo escribir y lo utilizan esto, ¿no? Ahora, no es que yo me estoy inventando, ¿no? La escritura del idioma aymara ya se ha regulado, ¿no? Si bien antes se escribía por primera vez, aparece el primer libro escrito, digamos, en aymara, es en 1612. Lo escribe el párroco del Perú, el padre Ludovico Bertonio. Entonces, esto lo escribe en este año, el primer libro, digamos, en aymara,
Y esto se llama el confesionario. Como era párroco, entonces los indígenas, los campesinos, iban a confesarse a la iglesia y el padrecito los escribía. Y como en ese tiempo los padres estaban obligados a utilizar el latín, lo ha escrito con la signografía latín. Y eso es lo que se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces, no había ninguna regla, nada. Entonces, ha escrito como ha escuchado. ¿Ya? Entonces, simplemente ha escrito como ha escuchado. Y a partir de eso, varios cronistas han ido desarrollando o han ido escribiendo el idioma aymara, ¿no? Incluso la Biblia, ¿no ve? Entonces, han ido escribiendo como escuchaban, nada más, ¿no? Y eso ha sido un problema importante. Y a partir de los años 50, ¿no? Algunos aficionados, digamos, porque no había lingüística como tal, ¿no? En nuestros países, han ido desarrollando, ¿no? Cómo se puede escribir el idioma aymara, ¿no? En Bolivia, en 1984, mediante un decreto supremo, se ha regulado el idioma aymara. Pero esto se ha ido trabajando desde muchos años atrás, ¿no? Y en 83 se ha regulado principalmente en Chile, en Perú y en Bolivia, pero de forma oficial, digamos, en Bolivia, en 1984, mediante un decreto supremo, se ha regulado el idioma aymara. Entonces, si está regulado, entonces no podemos escribir como sea. Entonces, yo les voy a enseñar cómo se debería de escribir el idioma aymara. ¿Ya? Entonces, eso también van a tener en cuenta. Vamos a hacer tareas y por eso les he dicho primero que descarguen el diccionario, ¿ya? Y siempre estén atentos a las explicaciones. ¿Listo? Entonces, eso como características generales de lo que sería el idioma aymara. Ahora vamos a ver lo que es la signografía aymara, ¿no? Aymar el Kanak. Algunos lo llaman alfabeto. Ahora, eso no es correcto, por si acaso, ¿no? ¿Por qué llamamos alfabeto en castellano, no? Por ejemplo, alfa, beta, ¿no ve? O abecedario, ¿no ve? ¿Sí? Continuo, A, B, C, D, ¿no ve? En aymara, por ejemplo, no existe esta letra, la B. No existe la letra C. Entonces, ¿podríamos seguir llamando alfabeto, sí o no? A ver, ¿qué dicen? No, O abecedario, ¿podemos llamarlo? no, ni alfabeto, alfa. ¿No ve? Alfa Solamente no, quedaría alfa, ya no quedaría el beta, ¿no ve? Entonces, no es correcto llamar, pero para entender tal vez, ¿no? Cuando decimos alfabeto, ya sabemos qué es, ¿no? De las letras, ¿no ve? Entonces, tal vez podríamos utilizar solamente para contextualizarnos, pero cuando ya tengamos ya suficiente conocimiento, no es correcto decir alfabeto o abecedario a las letras que utilizamos en el idioma aymara. Por lo cual lo llamamos signografía o en algunos casos van a escuchar como fonemas. ¿Ya? Fonemas. ¿Qué es una fonema? Es algo que emite un sonido. En este caso estamos hablando de letras, ¿no? Entonces, una letra como tal tiene un sonido. Tiene un sonido. Entonces, por ejemplo, la M, ¿no? ¿No ve? El sonido. La letra T, ¿no? Ta, ¿no ve? Tiene un sonido. Entonces, al final lo que emitimos o lo que hacemos a partir de una letra son emitir los sonidos. Entonces, por eso se dice fonemas o se dice signografía aymara simplemente, ¿ya? Ahora, esta signografía les va a servir mucho para poder escribir y no solamente para poder escribir, sino para poder hablar. Todo lo que se habla, todo lo que se escribe está en función a este fonema. Es como en el abecedario, ¿no ve? Entonces, en castellano escribimos solamente las palabras con aquellas letras que están en el abecedario. Exactamente pasa en el idioma aymara. Entonces, solamente vamos a escribir con aquellas letras que forman parte de la signografía o los fonemas del idioma aymara. ¿Ya? Entonces, conoceremos qué características o cuáles son las palabras que conforman, o letras en este caso, en el idioma aymara. ¿Ya? Ya, me voy a saltar. El idioma aymara tiene 26 consonantes. ¿Ya? Entonces, anótense, esto es un cuadro resumen. ¿Ya? 26 consonantes, 3 vocales
3 vocales, ¿no? Hasta ahí los fonemas como tal, pero en el idioma aymara además tenemos una diéresis, ¿no? La diéresis, los 2 puntitos, ¿no ven? En castellano igual utilizamos, ¿no? Por ejemplo, cigüeña, lingüística, ¿no ven? Entonces, para que tenga sonido la U, si no va a decir lingüística, ¿no ven? Entonces, para que tenga sonido la U, ponemos la diéresis, ¿no ven? Pues exactamente en aymara utilizamos la diéresis, no en esa situación, en otra situación, pero tenemos igual la diéresis. Tenemos una glotal, conocido también como apóstrofe, ¿no ven? Entonces, apóstrofe. Entonces, estos dos son símbolos, pero que modifican la pronunciación y la escritura en el idioma aymara. Entonces, importante, ¿no? Además de los 26 consonantes, 3 vocales, tenemos una diéresis y tenemos una glotal, ¿ya? Entonces, eso en resumen. Ahora, una vez teniendo claro, esto es nuestro cuadro fonético, ¿ya? Entonces, vamos a identificar los 26 consonantes, ¿no? Entonces, aquí tenemos 3, 6, 9, 12, 15, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos 15, ¿no? Hemos dicho 26, ¿no ven? 16, dice 18, hasta aquí es 18, ¿no? 18, 20, 22, perdón, hay un error, ¿no? Hasta aquí estamos en 15, ¿no ven? A estos 3 son vocales, ¿no ven? Entonces, no son consonantes, ¿no ven? Ahí está. Entonces, tenemos 18, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ahí están los 26 consonantes. Y hemos dicho 3 vocales, ¿no? Ahí están los 3 vocales. Y hemos dicho la diéresis. Ahí está la diéresis. Y aquí está la glotal, ¿no ve? Entonces, ahí está 26 consonantes, 3 vocales, una diéresis y una glotal. Entonces, lo que significa en el aymara es que lo que van a hablar, lo que van a escribir, se tiene que basar en este cuadro. Ahora, simplemente como ejercicio, dense unos 30 segundos, identifiquen qué letras que conocen en el castellano no están en este cuadro. Escriban en sus cuadernos, en sus apuntes, ¿ya? Revisen a ver qué letras utilizamos en el castellano, pero que no está en este cuadro fonético, ¿ya? Identifiquen. A ver, identifiquen. 30 segundos. Escriban en sus cuadernos, ¿no? Y van a poner como título letras que no debo utilizar en el idioma aymara, así pongan, ¿ya? Ya, creo que la mayoría ya ha terminado, ¿sí? Entonces vamos a escribir, a ver, ¿dónde? Aquí vamos a escribir, ¿ya? ¿Qué letras? A ver, díctenme. La E, Ya, entonces empezarán por orden alfabético del castellano, ¿ya? Entonces la letra B, después La D, la C, después D, D, después la G, F, la G, E, ¿no H. ve? ¿Ya? D, F, J, H, ¿no? La Sí. G, ¿qué letras más? La G. Ya, ahí está la G. La O, B, dentilabial. ya, la V, ¿no ve? La V, ¿Cuál la más? Z, Ya, la Z, ¿algo más? Ya, la R. a la doble R, ¿no? Sí. Pero se utilizan algunos, como ahora creo que ya no está reconocido tampoco en el alfabeto, ¿no ve? Ah, bueno, sí. Ya, entonces, estos. Entonces, estas letras lo vamos a vetar en el aymara, ¿me dejo entender?
no vamos a utilizar, por eso pongan como título, resalten si quieren. No debo escribir con estas letras en el idioma aymara, así pónganse, ¿ya? Entonces, estas letras, si bien utilizamos en el castellano, no utilizamos en el idioma aymara, ¿ya? Alguien me decía, por ejemplo, ¿no? La H, ¿no? Pero ahí está la HM, ¿no? Ahí está. Pero en aymara, en castellano, la H es muda, ¿no ve? Solita es, ¿no ve? Aquí no, la H ya está casada, ¿ya? O ya está casado. Entonces, no utilizamos la H de forma independiente, sino de forma conjunta con otra letra, ¿ya? Entonces, ya vamos a ir aprendiendo esto, ¿ya? Entonces, estas palabras lo vetamos en el idioma aymara. No van a utilizar en la escritura estos idiomas o estas letras en el idioma aymara. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se entiende? Sí, profesor, se ¿Alguna entiende. pregunta? Sí. Adelante, adelante. ¿Cuál es la consulta? ¿No? ¿No había consulta? Bien. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Muy bien. Ahora, este cuadro tiene ciertas indicaciones, ¿ya? Entonces, antes de ver las indicaciones, los voy a mostrar la forma de pronunciar, ¿ya? Entonces, la pronunciación siempre es un poco complejo para muchos. Ahora, eso simplemente tiene que ver, esto si quieren, saquen una captura, ahorita lo voy a compartir. ¿Ya? Ahí está, ¿logran ver? Parece una cara, ¿no? Es una cara. ¿Ya? Entonces, ahí está. Todas las letras articulamos en una parte de nuestro cuerpo, en este caso, en la cavidad bucal, ¿no? Hay letras que lo articulamos con los labios, ¿no? Por ejemplo, decimos pa, ¿no ven? La letra P articulamos con los labios, ¿no ven? Entonces, por eso se llama bilabial, ¿no? Dos labios, pa, ¿no ven? Pa, ¿no ven? Entonces, articulamos con los labios. Ahora también hay dentales, ¿no ven? Dentales, ¿no? Entonces, ¿cuándo son dentales? Por ejemplo, decimos ta, ¿no ven? Ta, ¿no ven? Entonces, estamos estamos juntando los dientes, digamos, y estamos expresando, y por eso se llaman dentales. Entonces, estamos hablando de la letra T, ¿no ve? Ahora decimos la siguiente letra que sería cha, ¿no ve? Entonces, cha, ¿ya? Cha, ¿no ve? Entonces, a ver, pronuncien esa letra cha, digan, ¿de dónde ponen su lengua? Paladar. Entonces, la lengua ponen justo detrás de los dientes superiores, ¿no ve? Cha, ¿no ve? Entonces, esta letra, la letra che, es palatal. ¿No? Cha, ¿no ve? Cha. ¿No ve? No hay otra forma, no, yo no podría articular de otra forma. ¿No? Cha, no sé, no, pues, ¿no? No hay. Entonces, cada letra articulamos de una parte específica, ¿no ve? Entonces, la letra che es palatal. Ahora digan ka, ka. ¿No? Entonces, esta es la letra, o a la letra K articulamos en los velares, ¿no? Entonces, casi en la campanita que decimos, entonces justo casi ahí, ¿no ve? K. El sonido sale de ahí, ¿ya? K, ¿no ven? Entonces, si yo quisiera articular en otra parte, digamos, no va a salir el sonido, ¿ya? Es así que la letra Q en el idioma aymara tiene su sonido propio. Ahora, para muchos, esta es la letra que es dificultoso para todos, ¿ya? Les cuesta, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, sí, hacen todo el esfuerzo, pero ninguna palabra hacemos, pues, esfuerzo de esa forma. Solamente es cuestión de articular correctamente en el lugar. Entonces, la letra Q
se articula en los postvelares, desde la garganta aquí, ¿no ve? De la manzanita van a decir, ka, ka. A ver, digan todos, ka. Ah, ¿No? Ka, no, ka. Eso. ¿No ven? Entonces no es esfuerzo, no es fuerza, sino simplemente es articular del lugar correcto. ¿Ya? Entonces van a decir ka, ka, sí, desde la garganta. ah, ¿No? ¿Sí? Ka. ¿No ven? No estoy haciendo ningún esfuerzo. Muchos se han quedado hasta ronco por querer pronunciar esta letra. ¿Ya? Entonces no es esfuerzo, sino solamente es el lugar correcto. ¿Ya? Entonces voy a sacar una capturita y los voy a compartir para que tengan. Esto creo que también tienen en plataforma, ¿ya? Entonces, siempre traten de repasar, ver cuál es realmente o cómo es la pronunciación. Eso les va a ayudar bastante, ¿ya? Déjenme ver, voy a compartir. Así mismo, ya. Ya está en el grupo de WhatsApp también para que puedan ver, ¿ya? Bien, volvemos a la presentación inicial. La siguiente clase vamos a practicar la pronunciación como tal, ¿ya? Pues ahora simplemente ha sido como una pequeña introducción. Entonces tenemos la letra P, ¿no? Que es bilabial, la T, que es dental, la palatal, que sería la letra Ch, los velares, la Q, y la postvelar, que sería la, perdón, es K, esto es Q, ¿no? Ahora, otra característica, eso tiene que ver con cómo articulas, ¿no ve? ¿Dónde articulas cada letra? Otro tiene que ver con los niveles de sonido. En el Aymara se manejan 3 niveles de sonido. Uno es la simple. Cuando digo simple, es exactamente lo mismo que en el idioma castellano, el español, igualito, ¿no? Te digo pa, ta, cha, ca, ¿no ve? Exactamente lo mismo, no cambia nada, ¿ya? Entonces, tenemos un nivel que sería un nivel de sonido simple, ¿no ve? Igualito que en el castellano. Obviamente esto, pero con su propio sonido, ¿no? Ahora hay nivel aspirada. Cuando digo aspirada, es como soplando, ¿no? Como F, ¿no? La F ya no hay, ¿no? Entonces, la letra H que ven aquí hace que se pronuncie como aspirada. Entonces, las letras que vean que están con letra H es pronunciar, pero de forma aspirada, como soplando, ¿ya? Como soplando. A ver, vamos a demostrar eso, ¿ya? Aquí tengo una hojita. Los digo pa, ¿no? Mira, pa, nada, no se mueve la hoja, ¿no? Solo mi dedo está temblando de frío, mentira. Pa, ¿no ven? Ahora digo aspirada. Pa, pa. ¿Logran ver? Entonces, cuando yo pronuncio la letra una palabra o letra en este caso articulada con la letra H, se pronuncia de forma aspirada, como soplando. Entonces digo pa, ta, cha, ka, ka, ¿no ve? Aspirada, ¿ya? Y el tercer nivel llega a ser explosivo. Cuando digo explosivo es como haciendo reventar una dinamita en su boca, ¿ya? Estoy exagerando, pero más o menos así, ¿no? Ahí está. Eso se debe a la presencia del apóstrofe. Entonces, aquí está. Entonces, tampoco me pregunten dónde coloco el apóstrofe en Aymara. Ya están, ya no hay que buscar nada. Solo para la diéresis hay ciertas reglas. Aquí ya está con estas letras. Entonces yo digo a, 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 ch, a, ¿no? Haciendo explotar, pero respetando los puntos de articulación, exactamente lo mismo, donde he articulado, por ejemplo, la Q es de la garganta, he dicho, ¿no? Es postvelar, entonces, exactamente ahí voy a hacer explotar, ¿no? Digo, ¿no? La explosión se da en el mismo punto de articulación. Muy bien, hasta aquí el día de hoy. Recomendación, vean los puntos de articulación y traten de practicar, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos a practicar como niños de kinder y van a repetir uno por uno, ¿ya? Entonces, importante tener bien claro, ¿no? Las letras y la pronunciación en el idioma aymara.
Ahora no se van a molestar los que ya saben el idioma aymara, ¿ya? Entonces, esto es básico. Vamos a hacer que todos nos saben y vamos a aprender. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de cerrar la sesión? Ya te Chiri, una pregunta. Sí, adelante, adelante. Cuando intento descargar el diccionario de la página, no sé si seré solo yo, pero me sale como que página no encontrada ahí. Ah, Y ya ya, no puedo solamente está descargar. saturada la página. Vuelva a intentar o actualiza, o sea, la página, nada más, ¿ya? Ah, ya, ya. Gracias, ya te Chiri. Ok, muy Ya. bien. A muchos me están diciendo, inclúyame al grupo, ¿no? Como habrán visto, este es un curso masivo. Hasta el momento hemos tenido como 700 inscritos, de los cuales hoy día han entrado toda la clase, creo unos 80, y después se han ido incorporando, ¿ya? Importante, el horario es 6 de la mañana a 6:45, ¿ya? El curso, o al momento de inscribirse en el curso, ustedes en el formulario, incluso han aceptado, ¿no? Has copiado tu enlace y contraseña, y sí han puesto, ¿no ven? Ahí estaba el enlace y la contraseña. Entonces tienen que entrar a esa página, ¿ya? A esa página tienen que ingresar y a partir de esa página está el grupo de WhatsApp. Entonces, imagínense agregar 800, ¿no? Entonces, de esa forma siempre hemos trabajado, ¿no? De forma autogestionada, ¿ya? Entonces, un poco para simplemente para cerrar y cómo va a ser las actividades, los voy a compartir precisamente la página, ¿ya? Entonces, si no tienen el enlace aymara.caiem.org, ese es el enlace, pero aquí hay un error de escritura. Ya. Esta es nuestra página que lo he desarrollado para poder poner material, ¿no? Para no estar saturando el WhatsApp. El WhatsApp nos sirve para comunicarnos, ¿no? De forma inmediata. Pero para colocar material ya medio complejo, ¿no? Muchas veces muchos mandan, gracias, profe, gracias, profe, gracias, profe, y se satura y al final algunos no han visto, ¿no? ¿Qué material había, no? Esto, ya se hace un problema. Entonces, no vamos a mandar materiales por WhatsApp, no vamos a mandar tareas por WhatsApp, vamos a hacerlo por la página, ¿ya? Y de hecho ya está la primera tarea. Entonces, van a entrar a cursos, van a entrar a Aymara Básico, ¿ya? Cursos Aymara Básico, esto simplemente lo ponen cerrar. Y esta está con contraseña. Ahora, yo estoy, como soy el gestor, el administrador, el creador, el desarrollador, si quieren, entonces a mí no me pide contraseña. Además, está abierta la sesión. Si estuviera cerrada, me pediría igual. Entonces, digitan la contraseña que tienen y les va a mandar a esta página, ¿no? Y en esta página primero está la presentación, ¿no? Entonces, el Aymara es una lengua ancestral, ¿no? Entonces, ¿no? Para poder entender. Ahora, aquí están los materiales de estudio, ¿no ve? Entonces, lo que les he dicho, van a descargarse el diccionario. Entonces, ponen descargar. Ahí está. Simplemente vamos a poner, ya. Hay que actualizar la URL. En un momento voy a actualizar, ¿ya? No se preocupen de eso. Ahora, luego me dice libro base de estudio, ¿no? Entonces, puede adquirir en forma físico y digital, ¿no? Aquí dice descargar, aquí dice adquirir. Entonces, no hay de forma gratuita el libro, ¿ya? Entonces, en Bolivia se puede adquirir de forma físico, al interior se hace el envío. Entonces, ya les he dicho al iniciar, por ejemplo, a todos los que han pagado los 20 bolivianos, en la primera fase de la inscripción, creo que son 30 y algo, los voy a entregar un libro, ¿ya? Entonces, de tal forma que el curso sigue siendo gratuito, ¿ya? Para los que desean también el libro, les puedo también entregar ese mismo día, ¿ya? Vamos a coordinar, los voy a decir a partir del grupo de WhatsApp y voy a colocar un comunicado aquí. Y los que están fuera de Bolivia pueden adquirir directamente desde Amazon, ¿ya? Excepto a Puno, he dicho, ¿no? A Puno voy a ir dentro de 2 o 3 semanas. Ahí los puede entregar de forma física también, ¿ya? Y aquí está, dice acceso al curso, ¿no ve? Dice aplicación Zoom. Entonces, en la aplicación Zoom, ahí está el enlace. Anoche hemos colocado, ¿no? Entonces, hacen clic aquí, ya están. Este enlace siempre se va a mantener para todas las clases. No vamos a cambiar, ¿ya? Exactamente lo mismo. Entonces, en WhatsApp he mandado esta mañana. Igual, exactamente todas las clases va a ser el mismo enlace. Entonces, no pregunten, ahora, ¿cuál es el enlace para hoy? Exactamente es lo mismo, ¿ya? Y en este otro lado dice, en caso de no poder ingresar, como habrán visto, solamente tenemos acceso para 100 participantes, ¿no? En nuestro Zoom es ilimitado, pero solamente es para 100.
Entonces, si llegaran tarde y ya no les deja ingresar, es que ya está lleno el grupo o el Zoom, se van a ir a canal de YouTube, ¿ya? Ahora aquí lo voy a colocar el enlace específicamente de la lista, ¿no? Entonces, en ese mismo enlace van a estar la clase 1, la clase 2, la clase 3, así, de forma ordenada va a estar. Ahora todavía no lo he creado, entonces en un momento voy a actualizar. Ahora, si es que no quieren entrar aquí, digamos, para estar buscando cuál es el enlace, suscríbanse al canal de YouTube, ¿ya? Entonces, cada que yo inicie la clase, les va a salir una notificación, perdón, ¿no? Ya está empezando clase, ¿no? Entonces, para recibir notificación, tienen que estar suscritos al canal. Y de hecho, anterior semana hemos llegado, ¿qué día? Creo que era el jueves o el viernes, a los 10,000 seguidores en canal de YouTube, ¿no? Entonces también eso es una alegría. Hay personas que están interesados en aprender el idioma aymara, ¿ya? Entonces eso, ¿no? Luego ahí está horarios de clase, estamos reiterando, lunes, miércoles y viernes, 6 de la mañana, 6:45, hora de Bolivia, ¿ya? Hoy, lunes 15 de mayo, estamos dando inicio. Ahora, tal vez algunos no se han informado bien. Aquí en este PDF pueden descargarse y ver qué es lo que vamos a aprender durante estos 4 meses, ¿ya? Luego tenemos los grupos de WhatsApp. En este caso solamente está habilitado el grupo 1. El grupo 2, el grupo 3 no está habilitado porque todavía no se ha llenado el grupo 1. Creo que somos 160, 170 nada más. Entonces muchos dicen, no funciona el enlace, ¿no? Seguramente igual me pasa a mí. Entonces hacen clic aquí. Entonces, unirse al chat no da, ¿no ve? Entonces, cópiense este enlace y vayan a su WhatsApp, ¿no? Y peguen ahí y recién entren, ¿no? Entonces, siempre hay alternativas para poderse unir al grupo, ¿ya? Entonces, ahí está. Luego tenemos tareas de clase y esta es nuestra primera tarea, ¿ya? Dice tarea 1. Solamente cuando yo les diga tarea 1, en algunas clases tal vez no vamos a tener tarea, ¿ya? Entonces, para el día miércoles, tienen que responder esta tarea 1, ¿no? Simplemente es una pregunta. ¿Por qué es necesario aprender el idioma aymara? Y para responder es un chat y ponen clic, responder, ¿no? Y algunas veces les sale así porque está saturado. Estos días tiene mucha afluencia. Mira, he actualizado y ya ha ingresado al chat, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta. ¿Por qué es necesario aprender el idioma aymara? Entonces, aquí van a ver varias respuestas. Si quieren, les invito a leer porque hay muchos muy buenos puntos de vista. Y lo único que van a hacer aquí es ustedes responder, ¿no? Entonces, por esto, por esto, por esto. Y finalmente van a hacer los envíos. Enviar. Listo. ¿No ve? Ya va a estar su respuesta. ¿Ya? Ahora, algo importante también para el tema de las tareas. No sé dónde está. Ah, ya. No está aquí, pero sí está en la página, ¿no? Por ejemplo, la tarea 2 dice, la tarea debe subir al grupo de Facebook, ¿no ven? Grupo de Facebook en formato de imagen. Ustedes han visto, seguramente muchos están. Tenemos un grupo en el Facebook, ¿no? ¿Ya? Esto es nuestro grupo de Facebook. Ahorita van a ver. Aymara, Club de Aymara, ¿no? Tenemos más de 19,000 seguidores. Y aquí se suben todas las tareas. ¿Ya? Aquí se suben. Es una forma de compartir las tareas y difundir el idioma aymara. Entonces, lo único que hacen es subir su tarea. Pero no se publica en ese momento. Yo tengo que autorizar. ¿Ya? Entonces, no me escriban al WhatsApp, no llenen el grupo tampoco. Todavía mi tarea no se ha subido. ¿Qué falta? Nada. Suban. Yo tengo que autorizar para que aparezca aquí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no está libre? Muchas veces publican contenidos que no tienen ninguna importancia para el idioma aymara. Discúlpenme, pero así es la situación, ¿no? De política, de deportes, religión, incluso spam, ¿no? Entonces, en este canal simplemente van a ver anuncios de curso de aymara y van a ver videos, van a ver algún material publicado en varias ediciones, pero que son solamente del idioma aymara. Por ejemplo, el otro día estaba compartiendo, por ejemplo, cómo han obtenido certificados de la tercera versión del idioma a nivel básico. Okay, esto es, por ejemplo, el examen final.
¿Ya? Este es el examen final. A ver, les voy a hacer escuchar más o menos para que tengan cómo es. Espérenme. Liritwa nayaha kuliritwa ukam hichuruha masaisawi istañani kuyakanakhilatanaka sarakino kamakempi malkumpi. ¿Ve? Entonces, eso es la forma, ese es el examen final, ¿ya? Ahí está entregando certificados. Esto es de la tercera versión del idioma aymara básico y segunda del aymara intermedio, ¿ya? Entonces van a ver algunos materiales que se han viralizado tremendamente y otros que no. Entonces ustedes exploren, los que no están en el grupo, busquen, ¿sí? Estos, por ejemplo, los que han sido recibiendo certificados y lo ha compartido la misma universidad, ¿no? Ya, entonces nosotros sacamos fotos, enviamos la evidencia de que estamos entregando y ellos comparten, ¿no? Entonces, ahí están algunos exámenes. Entonces, van a ver solamente en este grupo materiales, comunicados, ¿no? Del idioma aymara, nada más. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a nosotros trabajar también. ¿Ya? Entonces, eso de forma general para los que están en este curso. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, creo que ya he aclarado todo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, para el día miércoles solamente hacen la tarea 1, ¿ya? Entonces, entran a la página, responder, y ya les he demostrado cómo lo van a hacer, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Ah, ya. He dicho ahorita voy a actualizar el enlace del diccionario, ¿ya? Entonces, esperen, aguarden un poquito, ¿ya? Pues parece que algo ha fallado, ¿ya? Está aquí en la página también, ahí está. Entonces, en un momento voy a actualizar, ¿listo? ¿Más preguntas? ¿Más dudas? No. Muy bien. Chiri, Sí. bueno, sí tengo una pregunta. En la parte de la primera tarea, para, bueno, para ingresar, ¿no? El comentario me pide usuario y contraseña, ¿no? Ahora, respecto a contraseña, si no me equivoco, es lo que No. se nos ha asignado. No. Entonces voy a deshabilitar esa opción, ¿ya? Lo que es, por ejemplo, esta página tiene la opción de poderse suscribir, ¿no ve? Cuenta, ¿no ve? Entonces, pueden registrarse. Entonces, ahí ustedes colocan la contraseña que quieran. ¿Me dejo entender? Entonces, pueden ser parte de este club de Aymara, ¿no? Entonces, enviamos boletines, ¿no? ¿Quiénes somos? Por ejemplo, ahí están, miembros, ¿no? Tenemos más de 7,000 miembros aquí, ¿no? ¿O cuánto es? A ver, vamos a ver. Ahí te va a cargar. Entonces, pueden suscribirse al canal, ¿ya? Y una vez que suscriben, por ejemplo, pueden escribir algún cuento, alguna poesía, y los vamos a publicar, los vamos a compartir aquí en esta página con su nombre, ¿ya? Está cargando, son muchos suscriptores, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, no es la misma contraseña. Ustedes ponen su nombre, su apellido, correo electrónico, su contraseña, todo eso. A eso se refiere, ¿ya? Pero voy a deshabilitar eso para que los que no quieran suscribirse al canal puedan hacer de forma libre, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bien, no hay más preguntas, entonces hoy día lo estoy haciendo yo, simplemente la siguiente clase cantamos todos, ¿ya? Entonces estamos con la primera canción, que es Guarihuahuita, que está también en plataforma, en la última parte, ¿ya? Entonces solamente para que se memoricen con la tónica, ¿no? Guarihuahuita, huicoñhuahuita, jihuahuahuita aquí. Guarihuahuita, huicoñhuahuita, jihuahuahuita aquí. Aukiniri, tataikaniri, sa uywara pitaspa. Aukiniri, tataikaniri, sa uywara pitaspa. Aka koyon, sakaya koyon, sa hasta tamaki. Aka koyon, sakaya koyon, sa hasta tamaki. Guarihuahuita, huicoñhuahuita, kutin hakitasma. Guarihuahuita, huicoñhuahuita, kutin hakitasma. Imilhuahuita, hakenhuahuapa, hasta tamaki.
Ime wawita haken wawa pahasa tamaki. Orinirit sa kolkinirit sa uywasis kirisma. Orinirit sa kolkinirit sa uywasis kirisma. ¿Ya? Van a practicar para la siguiente clase. ¿Listo? Muy bien, eso ha sido nuestra primera clase. Nos vemos el día miércoles, ¿ya? Muy buenos días a todos. Buenos días, chiquillos, profesor. gracias.